Bienvenidos a una jornada a través del tiempo y la fe. Todos conocemos a María como la joven que aceptó el llamado más grande de la historia, ser la madre del Salvador. La hemos visto en los momentos de gloria del pesebre y la hemos visto al pie de la cruz, con el corazón traspasado por el dolor, viendo a su hijo entregar el Espíritu. Pero, ¿qué sucedió después de que la piedra rodó y el sepulcro quedó vacío? ¿A dónde se dirigió la mujer que llevó en su vientre la esperanza del mundo cuando las luces de Jerusalén comenzaron a apagarse para los primeros cristianos? La Biblia, en su inmensa sabiduría, parece guardar un silencio respetuoso y profundo sobre los últimos años de María en la tierra. Sin embargo, este silencio no significa ausencia. Al contrario, los rastros históricos, las tradiciones más antiguas de la iglesia primitiva y los hallazgos arqueológicos en lugares remotos nos hablan de un destino sorprendente y lleno de significado. Hoy nos alejaremos de las leyendas sin fundamento para reconstruir, paso a paso, basándonos en los relatos de los padres de la Iglesia y el contexto de la época, cómo fueron realmente los últimos días de la mujer más influyente de la humanidad. Para entender el final de María, debemos regresar a aquel momento oscuro y glorioso en el Calvario. Allí, Jesús, en medio de su agonía, pronunció palabras que cambiarían el destino de su madre para siempre. Al mirar a María y al discípulo amado, Juan, estableció un vínculo que iba más allá de la sangre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese instante, Juan no solo recibió la responsabilidad de cuidar a la madre de su maestro, sino que María se convirtió en la madre espiritual de la naciente iglesia. Pero Jerusalén, tras la ascensión de Jesús, se volvió un lugar de sombras y peligros para quienes confesaban el nombre de Cristo. La persecución no tardó en estallar, y la ciudad, que una vez fue el centro de la fe, se transformó en una trampa para los apóstoles. Es aquí donde comienza el misterio. Mientras Pedro y los demás líderes se dispersaban para llevar el mensaje, María permanecía como el pilar silencioso, la memoria viva de los milagros y las palabras de su hijo. Pero la presión política y religiosa en Judea crecía día con día. Herodes Agripa comenzó a descargar su furia contra los seguidores del camino y la seguridad de María se convirtió en la prioridad absoluta para el apóstol Juan. Los registros antiguos sugieren que fue en este clima de tensión extrema donde se tomó una decisión radical: abandonar la tierra de sus ancestros para buscar refugio en una ciudad lejana, próspera y extraña. Prepárate, porque estamos por entrar en los detalles de un viaje que pocos se atreven a narrar con precisión. ¿Cómo fue ese traslado hacia Efeso? ¿Qué tipo de vida llevó una mujer que ya lo había entregado todo en una tierra de paganos? No se trata solo de una crónica de viaje, sino de la historia de una fidelidad inquebrantable que culminó en un final que, aunque trágico para los ojos del mundo por su humildad y soledad aparente, fue la gloria más esperada para ella. Quédate con nosotros en esta producción especial, porque lo que estás por escuchar en los siguientes minutos cambiará para siempre la forma en que ves el cierre
de la era apostólica y el legado final de la Madre de Jesús. Para comprender la magnitud de lo que significó el traslado de María hacia las tierras de Asia Menor, debemos visualizar el mapa de un mundo convulso. Jerusalén ya no era el hogar seguro que una vez fue para la familia de Nazaret. Tras el martirio de Esteban y la creciente hostilidad del Sanedrín, la comunidad de creyentes comenzó a dispersarse como semillas al viento. Juan, fiel a la promesa hecha en el Gólgota, sabía que su responsabilidad primordial era proteger la vida de María, a quien para entonces ya era considerada el tesoro más preciado de la iglesia naciente. Fue así como, alrededor del año 40 de nuestra era, se tomó la decisión de emprender un viaje que marcaría el inicio de su etapa final, el camino hacia Éfeso. Éfeso no era una elección al azar. En aquel tiempo era una de las metrópolis más vibrantes y estratégicas del Imperio Romano, un centro de comercio, cultura y, lamentablemente, de un paganismo desbordante simbolizado por el majestuoso templo de Diana. Imaginen por un momento a María, una mujer de fe profunda y sencilla, acostumbrada a los paisajes áridos de Judea y a la paz de las montañas de Galilea, desembarcando en un puerto bullicioso, lleno de estatuas de ídolos y una multitud que hablaba lenguas extrañas. En contraste, debe haber sido sobrecogedor. Juan eligió este destino no solo por su importancia para expandir el Evangelio, sino porque la densidad de la población y el anonimato que ofrecía una gran ciudad permitían que María viviera en una paz que Jerusalén ya no podía garantizarle. El viaje en sí mismo fue una prueba de resistencia. En aquellos días, cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones de madera, sujetas a los caprichos del viento y las tormentas, era una hazaña peligrosa, incluso para hombres jóvenes. María, ya entrada en años, debió afrontar semanas de navegación incierta, compartiendo el espacio limitado con mercaderes y marineros. Sin embargo, los relatos que han sobrevivido a través de los siglos sugieren que su sola presencia en el barco infundía una serenidad sobrenatural a quienes la acompañaban. Juan la cuidaba con una devoción filial que superaba cualquier deber. Él no veía en ella solo a la madre de su Señor, sino a la encarnación misma de la gracia que había caminado entre ellos. Al llegar a las costas de lo que hoy es Turquía, no se instalaron en el corazón ruidoso de la ciudad. Buscando la soledad necesaria para la oración y el descanso de María, se dirigieron a las colinas que rodeaban Éfeso, específicamente al monte Bulbuldak, también conocido como el Monte de los Ruiseñores. Allí, lejos del humo de los sacrificios paganos y del estrépito de los carros romanos, Juan mandó construir una pequeña casa de piedra, modesta y austera, que se convertía en el último santuario terrenal de María. En este lugar, rodeado de vegetación y con una vista que se perdía en el horizonte del mar Egeo, comenzó una de las etapas más hermosas y menos comprendidas de su vida. Aquí, en la casa de María, el tiempo parecía detenerse. Mientras Juan descendía diariamente a la ciudad para fortalecer a la comunidad cristiana y predicar en las plazas, María permanecía en la colina, dedicada a la intersección y al silencio.
no era un retiro de derrota, sino un puesto de mando espiritual. Desde esa pequeña habitación de piedra, María sostenía con sus oraciones los viajes de los apóstoles y las persecuciones que empezaban a brotar en Roma. Su vida en Éfeso fue la transición perfecta entre su misión pública en Israel y su encuentro definitivo con la eternidad. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo fueron esos encuentros diarios con Juan? ¿Qué secretos compartían sobre Juan en aquellas tardes de poniente? Prepárate, porque en el siguiente bloque entraremos en la intimidad de ese hogar y descubriremos cómo se preparó el alma de María para el momento final de su partida. La vida de María en las colinas de Éfeso fue, en apariencia, una existencia de sencillez extrema, pero en el ámbito espiritual fue el periodo de mayor resplandor para la naciente iglesia. Imaginemos por un momento la rutina en aquella modesta casa de piedra. Mientras el apóstol Juan descendía a la ciudad para predicar y organizar a las primeras comunidades cristianas, María permanecía en el monte, dedicada a una labor que solo ella podía realizar, ser la memoria viva del Verbo. No debemos verla como una anciana retirada en el olvido, sino como la consejera suprema de los apóstoles. Los registros antiguos y las tradiciones de Asia Menor sugieren que, a pesar de la distancia, los líderes del camino realizaban largos viajes solo para sentarse a sus pies y escuchar de primera mano los detalles de la infancia de Jesús, sus palabras privadas y los matices de su mirada que solo una madre podría recordar. En este refugio, María no solo oraba, ella tejía la unidad de los seguidores de Cristo. Se dice que Lucas, el médico amado, pasó largas temporadas conversando con ella para recopilar los datos que más tarde formarían parte de su evangelio. Cada detalle sobre la Anunciación, el Magnificat y los años de Nazaret que hoy leemos en nuestras Biblias tienen su origen probable en esas tardes de calma en Éfeso, donde María abría su corazón para que la historia de la salvación quedara registrada para siempre. Su presencia era un bálsamo de paz en medio de las tormentas de persecución que ya empezaban a arreciar. Para los cristianos que huían de la espada de Herodes o de la crueldad de los gobernadores romanos, llegar a la colina y recibir la bendición de María era como tocar el cielo en la tierra. Su manera cotidiana estaba marcada por el trabajo humilde y la oración constante. A pesar de su edad, se cree que mantenía las costumbres de Galilea, el amasado del pan, el cuidado de un pequeño huerto y el hilado de lana, pero cada uno de sus actos era una oración encarnada. Su casa no era solo un hogar para Juan, sino un centro de irradiación espiritual. Desde allí, ella seguía con el corazón cada paso de Pedro en Roma y cada viaje de Pablo por las provincias del imperio. Aunque físicamente estaba en Éfeso, su espíritu abrazaba a cada mártir y a cada nuevo convertido. La figura de María en estos años finales se vuelve casi traslúcida. Era una mujer que vivía más en el cielo que en la tierra, esperando con una paciencia divina el momento en que volvería a ver el rostro de su hijo. Sin embargo, esta paz no estaba exenta de una profunda carga espiritual. Éfeso era la capital mundial del culto a la diosa Artemisa, y desde su colina
María podía ver a lo lejos el humo de los sacrificios paganos y escuchar el estrépito de las procesiones que adoraban a ídolos de piedra. Ella, que había llevado en su seno al Dios vivo, representaba el contraste absoluto con ese mundo vacío. Su sola existencia en aquella región era un desafío silencioso al poder de la oscuridad. La tradición cuenta que su presencia purificó la atmósfera espiritual de la ciudad, permitiendo que la comunidad cristiana de Éfeso se convirtiera en una de las más fuertes y duraderas de la historia. En este bloque hemos visto a la María protectora y mentora, pero el tiempo no se detiene y los signos de que su misión terrenal estaba por concluir empezaron a manifestarse. Su salud, debilitada por los años y los dolores acumulados, comenzó a ceder, no ante la enfermedad, sino ante el peso de un amor que ya no cabía en su cuerpo mortal. En el próximo apartado, entraremos en la etapa más conmovedora de este relato, el momento en que María comprende que su partida es inminente y cómo se prepara el cielo para recibir a la Reina de los Apóstoles. Prepárate para descubrir cómo fueron esos últimos instantes de lucidez y gracias antes de que el velo entre los mundos se desvaneciera definitivamente. A medida que los años transcurrían en las colinas de Éfeso, el cuerpo de María, aquel tabernáculo vivo que había albergado al Salvador, comenzó a mostrar las huellas inevitables del tiempo. Sin embargo, para quienes tenían el privilegio de visitarla en su modesta casa de piedra, su envejecimiento no era visto como una decadencia, sino como una transfiguración lenta. Se dice que en sus últimos meses su rostro adquirió una luminosidad que desafiaba cualquier explicación natural. No era la fragilidad de la enfermedad lo que la habitaba, sino la intensidad de un alma que ya no encontraba espacio suficiente en su envoltura mortal. María vivía en un estado de oración tan profundo que, a menudo, Juan y los pocos discípulos cercanos temían interrumpirla, sintiendo que el velo entre este mundo y el siguiente se volvía casi inexistencia en su presencia. Los registros de la tradición antigua sugieren que María comenzó a recibir señales claras de que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. No eran presagios de miedo, sino invitaciones llenas de paz. En la quietud de las noches de Asia Menor, ella parecía conversar con una realidad invisible, preparándose para el reencuentro más esperado de toda su existencia. Para una mujer que había experimentado el dolor extremo de ver a su hijo morir en una cruz, la muerte física no representaba una amenaza, sino el puente final hacia el abrazo eterno de Jesús. Esta certeza le otorgaba una autoridad espiritual única. Ella no hablaba de la eternidad como un concepto lejano, sino como una patria a la que estaba a punto de regresar. En este periodo, la casa del monte Bubuldak se convirtió en un lugar de despedida silenciosa. Juan, consciente de que el tiempo de su madre espiritual se agotaba, comenzó a convocar de manera discreta a los líderes de las iglesias cercanas. Sabía que la partida de María no era solo un evento familiar, sino un hito para toda la cristiandad. El ambiente en la colina cambió. El aire parecía cargado de una solemnidad sagrada. Se cuenta que incluso la naturaleza alrededor de la casa parecía participar de ese proceso, con un silencio inusual
que se apoderaba de los campos al atardecer. María, por su parte, dedicaba sus últimas fuerzas a impartir bendiciones finales, recordándoles a todos que la verdadera fuerza del reino de Dios no residía en el poder político, sino en la caridad y la humildad que ella misma había encarnado desde Nazaret. Es fascinante notar cómo incluso en su debilidad física, María seguía siendo el centro de cohesión de la Iglesia. En esos días finales no se quejaba de sus dolencias. Su única preocupación era asegurar que los apóstoles permanecieran unidos y que el mensaje de su Hijo no se diluyera en las filosofías paganas que rodeaban a Éfeso. Su lucidez era asombrosa. Muchos de los que estuvieron presentes en esas últimas semanas narraron después cómo María parecía ver el futuro de la fe, advirtiendo sobre las pruebas que vendrían, pero asegurando siempre la victoria final del amor divino. Era el ocaso de una vida terrenal, pero el amanecer de una influencia eterna que apenas comenzaba a expandirse. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba. Una tarde, según cuentan las crónicas de la época, María llamó a Juan y le pidió que preparara todo para su descanso definitivo. No había rastros de tristeza en sus ojos, sino una chispa de alegría que recordaba a la joven que una vez dijo: «Hágase en mí según tu palabra». El cielo sobre Éfeso comenzó a teñirse de colores que los habitantes de la ciudad no supieron explicar, mientras en la cima del monte la Madre de Jesús cerraba los ojos por última vez al mundo exterior para abrirlos a la gloria. En el próximo bloque nos adentraremos en el misterio del tránsito de María, el momento exacto en que su alma partió y los eventos asombrosos que, según los relatos más antiguos, rodearon su sepultura vacía. Llegamos ahora al momento más sagrado de este relato, un evento que la teología y la tradición han denominado con una palabra llena de esperanza: la dormición. Para María, la muerte no fue un final sombrío ni una derrota de la carne, sino un sueño ligero y transitorio que precedía a su despertar en la gloria. Los relatos antiguos, conocidos como los apócrifos del tránsito, nos transportan a aquella pequeña habitación en la colina de Éfeso. El aire, según se cuenta, estaba impregnado de un aroma a flores frescas que no pertenecían a ninguna estación terrenal. Juan, el apóstol que había sido su hijo por encargo divino, permanecía de rodillas a su lado, sosteniendo la mano de aquella que había sostenido al Dios hecho hombre. No había grito de desesperación, sino un silencio que vibraba con la presencia de lo invisible. Es fascinante observar cómo la fe describe este tránsito. Se dice que María, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, cerró sus ojos al mundo físico no por enfermedad, sino por un deseo incontenible de reunirse con Jesús. Su corazón, que había guardado tantos misterios desde la Anunciación, simplemente dejó de latir al ritmo del tiempo para empezar a latir al ritmo de la eternidad. En ese instante, la casa de piedra en el monte Bulbuldak dejó de ser una construcción humana para convertirse en un portal entre el cielo y la tierra. La tradición oral de las comunidades de Asia relata que una luz suave, pero intensa, envolvió el lugar y que por un breve momento
Los cantos de los ángeles se hicieron audibles para los pocos que estaban presentes. Era el homenaje del Creador a su criatura más perfecta. Pero, ¿qué sucedió con su cuerpo mortal? Aquí es donde el misterio se profundiza y nos regala una de las enseñanzas más bellas de la cristiandad. A diferencia de cualquier otro ser humano, se cree que María no fue abandonada a la corrupción del sepulcro. Al igual que su hijo, su tránsito fue completo. Los apóstoles, que según algunas tradiciones fueron transportados milagrosamente para estar presentes en sus exequias, prepararon el cuerpo con una reverencia que rozaba el temor sagrado. Lo envolvieron en lienzos purísimos y lo depositaron en una tumba excavada en la roca, muy cerca de la ciudad. Sin embargo, el relato no termina en el frío de la piedra. Se dice que al tercer día, cuando los discípulos regresaron al sepulcro, algunos dicen que para mostrarlo a Tomás, quien había llegado tarde, no encontraron rastro del cuerpo de la Virgen. En lugar de la muerte, encontraron vida. El lugar estaba lleno de lirios y rosas, y un perfume celestial emanaba del lugar donde ella había descansado. Este evento, conocido como la Asunción, nos dice que María fue llevada en cuerpo y alma a la presencia de Dios. No fue una ascensión para su poder propio, como la de Jesús, sino una asunción, un acto de amor del Hijo que no permitió que la carne que le dio conociera el polvo de la tierra. Ese es el final trágico que el mundo cree ver, pero que para el creyente es la victoria definitiva. María no se fue para dejarnos huérfanos, se fue para interceder por nosotros desde una posición de gloria que antes nadie había alcanzado. En la quietud de esa tumba vacía en Éfeso, o quizás en Jerusalén según otras fuentes, se selló el destino de la humanidad redimida. María nos mostró el camino que todos estamos llamados a recorrer, una vida de entrega total, que culmina en un abrazo eterno. Pero este misterio dejó rastros que aún hoy podemos tocar. ¿Qué pasó con la casa donde vivió? ¿Qué secretos quedaron entre aquellas paredes de piedra que aún hoy atraen a millones de peregrinos? Prepárate, porque en el siguiente bloque exploraremos el legado físico que María dejó en este mundo y cómo su presencia sigue transformando vidas miles de años después de su partida. Durante siglos, el paradero exacto de la última morada de María en la tierra fue un secreto guardado por las montañas de Turquía y por la fe inquebrantable de las comunidades locales. Pero la historia tiene formas maravillosas de salir a la luz cuando el mundo más lo necesita. La reconstrucción de este final trágico y glorioso dio un giro asombroso en el siglo XIX, gracias a las visiones de una mística alemana que nunca había salido de su país, Ana Catarina Emmerich. Ella, sin haber pisado jamás las tierras de Asia Menor, describió con una precisión quirúrgica la ubicación, la forma y los detalles de una casa de piedra situada en una colina cerca de Éfeso, donde aseguraba que María había pasado sus últimos días bajo el cuidado de Juan. Lo que parece el inicio de una leyenda se convirtió en una realidad arqueológica impactante. Años después de estas visiones, un grupo de sacerdotes y científicos
se aventuraron en las escarpadas colinas del monte Bulbuldak. Para su sorpresa y la del mundo entero, encontraron las ruinas de una pequeña casa de piedra que coincidía exactamente con las descripciones de la mística. Pero lo más revelador no fue solo la estructura, sino la memoria viva del lugar. Los habitantes de una aldea cercana, descendientes de los primeros cristianos de Éfeso, habían peregrinado ese sitio durante generaciones, llamándolo Meriem Ana Evi, o la casa de la Madre María. Las piedras mismas parecían gritar la verdad que la Biblia había guardado en silencio. Al excavar los cimientos, los arqueólogos descubrieron que, aunque la estructura visible era de los siglos posteriores, la base de la construcción databa del siglo I. Era efectivamente una vida modesta de la época apostólica. Aquel hogar, que hoy atrae a millones de personas, no es en catedral ostentosa, sino un refugio de paz que conserva la esencia de la humildad de María. Al entrar en ese espacio, la atmósfera cambia. No se trata solo de ver paredes antiguas, es sentir el eco de las oraciones que allí se pronunciaron. Es comprender que el final de María no fue una desaparición, sino un anclaje eterno en la historia de la humanidad. Este hallazgo confirmó que María no fue una figura abstracta, sino una mujer de carne y hueso que caminó por estos senderos, que sintió el viento del mar Egeo y que esperó con paciencia su llamada al cielo. Incluso más sorprendente es el hecho de que este santuario es respetado no solo por cristianos, sino también por fieles de otras religiones, quienes ven en María a la mujer bendita por excelencia. Éfeso, que una vez fue el epicentro del paganismo más crudo, terminó riéndose ante la presencia silenciosa de una madre. Esto nos enseña una lección poderosa para nuestros días. El poder de Dios no se manifiesta siempre en el ruido o en las grandes conquistas militares, sino en la fidelidad de una vida entregada en lo oculto. La casa de María es el testimonio físico de que el sacrificio y el amor puro dejan una huella que ni el tiempo ni las guerras pueden borrar. Pero este descubrimiento nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si la casa está allí y el sepulcro está vacío, ¿cuál es el mensaje final que María quiso dejarnos antes de partir? ¿Qué significan hoy para nosotros esos años de silencio en Éfeso? Estamos llegando a la parte final de nuestra película biográfica, donde descubriremos las últimas palabras que la tradición le atribuye y cómo su partida marcó el inicio de una nueva era de milagros. No te retires, porque lo que sigue es la clave para entender por qué, después de 2000 años, su nombre sigue siendo consuelo para los afligidos y luz para quienes caminan en sombras. La partida de María dejó un vacío que paradójicamente se convirtió en la fuerza motriz de la primera cristiandad. Intentemos imaginar el día después de su tránsito en la comunidad de Éfeso. Juan, el apóstol que había compartido el pan, las preocupaciones y los silencios con ella durante años, se encontraba ahora ante la tarea de liderar sin la presencia física de la madre. Sin embargo,
Lo que los discípulos experimentaron no fue una orfandad desoladora, sino una presencia nueva y mucho más poderosa. María ya no estaba limitada por las paredes de una casa de piedra o por la fragilidad de un cuerpo anciano. Ahora, su influencia se sentía en cada rincón donde se nombrara a Cristo. La noticia de su asunción al cielo corrió como un fuego purificador entre las iglesias de Asia Menor, reafirmando una verdad que los apóstoles apenas comenzaban a comprender, que la muerte había sido vencida no solo en el Hijo, sino que su promesa se extendía ya a la humanidad a través de ella. Este periodo posterior a su partida marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como la devoción mariana, pero despojada de las complicaciones teológicas que vendrían siglos después. Para aquellos primeros cristianos, muchos de los cuales la conocieron en vida, María era simplemente la madre. En las catacumbas y en las casas donde se celebraba la fracción del pan, empezaron a aparecer los primeros frescos y oraciones que pedían su intercesión. Sabían que si alguien tenía el oído de Dios, era aquella que lo había arrullado en sus brazos. Su final en la tierra no fue el cierre de un libro, sino la apertura de un canal de gracia que nunca se ha cerrado. La estructura misma de la iglesia comenzó a fortalecerse con las enseñanzas que ella dejó grabadas en el corazón de Juan y de Lucas. Sus consejos sobre la caridad, la paciencia ante la persecución y sobre todo la confianza absoluta en la providencia divina se convirtieron en el código de conducta de los mártires. Es conmovedor analizar cómo el carácter de los apóstoles cambió tras la partida de María. Juan, por ejemplo, quien antes era conocido como uno de los hijos del trueno por su temperamento impetuoso, se transformó en el apóstol del amor. Es imposible no ver en sus escritos posteriores cómo sus cartas y el propio Evangelio, la impronta de los años vividos junto a María en Éfeso. Ella le enseñó que el poder de Dios no reside en el fuego que baja del cielo para destruir a los enemigos, sino el amor que es capaz de sufrir y esperar. El legado de María fue precisamente ese: suavizar la dureza de los hombres encargados de llevar el Evangelio al mundo. Ella fue la que recordó a la Iglesia que, antes de ser una institución o una jerarquía, debía ser una familia unida por el amor de una madre. Hoy, cuando miramos hacia atrás y reconstruimos estos últimos días, entendemos que el silencio de las Escrituras sobre su final fue quizás un regalo de Dios para cada generación la descubriera por sí mismo. María no necesitaba grandes monumentos ni crónicas detalladas en los hechos de los apóstoles. Su monumento era la vida de los creyentes. Su final en Éfeso nos enseña que la grandeza no se mide por cuánto ruido hacemos, sino por cuánta luz dejamos cuando nos vamos. Aquella mujer que comenzó su camino en la humildad de Nazaret terminó su jornada terrenal en la gloria de una colina bendecida, dejando tras de sí un rastro de esperanza que sigue guiando a millones de personas en la actualidad. Pero la historia no termina aquí. Si su partida fue tan gloriosa, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar el secreto de su final a nuestras propias batallas diarias? En el siguiente bloque exploraremos los milagros y las manifestaciones que se atribuyen a su intercesión tras su asunción y cómo su mensaje final sigue siendo una brújula para quienes buscan la paz en un mundo lleno de caos. Prepárate para el clímax de nuestra historia, donde la fe,
y la historia se funden en una sola promesa de eternidad. Aunque la casa de piedra en Éfeso quedó físicamente vacía tras la asunción de María, el mundo espiritual se inundó de una presencia que no ha dejado de manifestarse desde aquel entonces. Muchos se preguntan, ¿por qué, después de 2000 años, la figura de María sigue siendo el refugio de millones de personas que sufren? La respuesta se encuentra en el misterio de su partida. Al no ser retenida por la muerte, María se convirtió en la intercesora incansable, aquella que conoce perfectamente el dolor humano porque lo vivió en carne propia, pero que ahora goza de la cercanía absoluta con el trono de la gracia. Desde el momento en que cerró sus ojos en la tierra, comenzó una nueva misión: ser la madre que vigila el caminar de cada creyente, especialmente de aquellos que atraviesan valles de sombra y desesperación. La historia de la cristiandad está repleta de testimonios asombrosos que sugieren que María nunca se alejó del todo, desde las apariciones en los primeros siglos hasta los milagros contemporáneos que desafían la lógica de la ciencia. Su mensaje ha sido siempre el mismo: hagan lo que Él les diga. Su papel no es eclipsar a Jesús, sino ser el camino más corto y seguro hacia Él. En los momentos más oscuros de la humanidad, durante pestes, guerras y hambrunas, los fieles han levantado la mirada hacia esa madre que partió en silencio desde Éfeso, encontrando en ella una fuerza sobrenatural para resistir. Es fascinante ver cómo, en países tan distantes y culturas tan diferentes, la devoción a María surge de manera espontánea como un bálsamo para el alma herida. Ella es la mujer que extiende el llanto de una madre que pierde a un hijo, la angustia de quien no tiene hogar y la soledad del anciano que espera su propia partida. Pero más allá de los grandes milagros documentados, existe un milagro cotidiano que ocurre en la intimidad de los hogares. Es esa paz inexplicable que siente quien, al borde del abismo, invoca su protección, al igual que cuidó del apóstol Juan en sus años de destierro. María sigue cuidando de la familia de la fe. Su final, que para algunos podría parecer un evento lejano y polvoriento de la historia antigua, es en realidad una promesa de compañía perpetua. Ella nos enseña que nadie está verdaderamente solo en su sufrimiento. En cada oración que se eleva buscando su intercesión, hay un eco de aquellas tardes en las colinas de Turquía, donde ella escuchaba las preocupaciones de los primeros discípulos con una paciencia infinita. El legado de su partida también nos entrega una lección sobre la dignidad del final de la vida. En un mundo que le teme a la vejez y oculta la muerte, el tránsito de María nos recuerda que el ocaso puede ser el momento de mayor luz si se vive en la presencia de Dios. Ella no huyó del final, lo abrazó con la serenidad de quien sabe que regresa a casa. Ese es el gran regalo que María le hace a la humanidad moderna: la certeza de que este mundo es solo una posada en el camino y que nuestro verdadero destino es una gloria que ni el ojo vio ni el oído oyó. Su presencia eterna es el recordatorio constante de que el amor es más fuerte que la muerte y que la madre nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en el momento del último suspiro. Estamos a punto de cerrar esta gran película
sobre los últimos días de la mujer más importante de la historia. Pero antes, debemos hacernos una última pregunta. ¿Cuál es el mensaje final que nos deja hoy? En pleno siglo XXI, esa tumba vacía y esa casa de piedra en el monte Bulbuldak. En el siguiente y último bloque haremos la gran conclusión de este viaje espiritual, uniendo todas las piezas para que te lleves en el corazón no solo una historia, sino una herramienta de poder para tu vida diaria. Quédate para el cierre, porque la revelación final es lo que dará sentido a todo lo que hemos compartido. Al llegar al final de este recorrido por los últimos días de María en la tierra, nos queda una certeza que trasciende la historia y la arqueología. Su vida no fue una tragedia, sino el triunfo más grande de la humildad sobre el orgullo del mundo. Aquella casa de piedra en las colinas de Éfeso, que hoy permanece como un mudo testigo de su presencia, nos habla de una verdad fundamental para nuestra propia vida, que la verdadera grandeza se construye en lo secreto, en la fidelidad diaria y en la capacidad de esperar el tiempo de Dios. María no buscó la gloria de los hombres, ni el reconocimiento de los grandes imperios de su época. Buscó únicamente cumplir la voluntad de aquel que la llamó bendita. Y en ese cumplimiento encontró una paz que en el desierto ni la vejez pudieron arrebatarle. Hoy, al contemplar su tumba vacía y su hogar recuperado del olvido, debemos preguntarnos qué mensaje nos envía María a través de los siglos. En un mundo que nos empuja constantemente al ruido, a la ansiedad y al miedo por el futuro, su ejemplo de silencio y confianza es más necesario que nunca. Ella nos invita a construir nuestro propio Éfeso espiritual, ese lugar de retiro en el corazón, donde podemos escuchar la voz de Dios por encima del estrépito de la vida moderna. El final de María nos enseña que no debemos temer al ocaso de nuestros días, ni a las pruebas que parecen encadenarnos. Al igual que ella, si mantenemos nuestra mirada fija en la promesa de Cristo, nuestro tránsito por este mundo no será un camino hacia la oscuridad, sino un despertar hacia la luz definitiva. María partió, pero se quedó de una forma mucho más profunda. Se quedó en cada palabra de los evangelios que ella misma ayudó a preservar. Se quedó en la valentía de los apóstoles que ella sostuvo con su oración. Y se queda hoy en cada uno de ustedes que busca un sentido más profundo para su existencia. No la veamos como una figura lejana en una pintura antigua, sino como la madre que camina a nuestro lado, la que conoce nuestras fatigas porque ella misma caminó por senderos polvorientos y sintió el cansancio en sus huesos. Su legado es una invitación a la esperanza inquebrantable. Ella nos dice que, al igual que Dios no permitió que su carne conociera la corrupción, tampoco permitirá que nuestras lágrimas sean en vano, ni que nuestros sacrificios queden olvidados. Como hemos visto en esta producción, la historia de los últimos días de María es la historia de una victoria silenciosa. Es la prueba de que el amor es la única fuerza capaz de transformar el final de una vida en el inicio de una eternidad. Que este conocimiento que hoy has recibido no se quede solo en tu mente, sino que descienda a tu corazón. Que cuando sientas que tus fuerzas flaquean o que el camino se vuelve demasiado empinado, recuerdes aquella pequeña casa en la colina y a la mujer que, con un simple sí, cambió el destino del universo.
Ella te espera al final del camino, con el mismo amor con el que esperó a Juan en las tardes de Éfeso y con el mismo gozo con que fue recibida en los brazos de su Hijo. Querido hermano, querida hermana, gracias por acompañarnos en este viaje de fe y descubrimiento. Esperamos que esta reconstrucción de los años finales de la Madre de Jesús haya traído luz y consuelo a tu alma. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a que lo compartas con aquellos que necesitamos que recuerden que nunca están solos. No olvides suscribirte y acompañarnos en nuestra próxima entrega, donde seguiremos explorando los misterios más profundos y hermosos de la palabra de Dios. Que la paz que inundó la habitación de María en su último suspiro sea hoy la paz que guarde tu hogar y tu familia. Hasta nuestro próximo encuentro bajo la bendición del Altísimo. Amén y amén.